En este vídeo vamos a hablar sobre la temperatura, comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema. Es decir, si tenemos dos sistemas similares, diremos que tiene mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se utiliza un termómetro. Vamos a comentar rápidamente el funcionamiento de los más usuales. El primero y más común es el de mercurio. El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo. Y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y, aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Otro termómetro también bastante usual es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía. Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar, y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su funcionamiento se basa en el hecho de que, simplemente por tener temperatura, los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible. Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúscula, siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúscula para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua. Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados.
Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirla. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, pásate por el canal para ver más vídeos de ciencia. Un saludo y hasta la próxima.